Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es bueno estar nuevamente juntos para reflexionar, compartir, analizar y acercarnos a la palabra del Señor. El Señor Jesús fue muy claro al decir que el hombre no solo vive de pan, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El pasaje que vamos a compartir el día de hoy está en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 5 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice así la escritura: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Vamos a hablar el tema de hoy, la ira de Dios, la ira de Dios. Normalmente, hermanos, muchos de los predicadores y enseñanzas, maestros de las Escrituras, se dedican a enfatizar y a destacar más la compasión, el perdón, el amor, la bendición, la provisión, pero son muy pocos los temas que se tratan sobre lo que tiene que ver con la santidad, la responsabilidad, los deberes cristianos y también el tópico que vamos a considerar hoy, que tiene relación con la ira de Dios. Ahora, las Escrituras se presentan de que Dios es el juez justo de toda la humanidad, de toda la creación. Y es correcto que en el estudio de las Escrituras podamos siempre considerar, estudiar, analizar y observar todas las virtudes de Dios, todos los atributos de Dios, aquellos que son comunicables como aquellos que aún no se muestran ni se revelan porque son más íntimos, más relacionados con el Dios único y verdadero, que solamente en algunos aspectos Dios muestra su poder. Por otro lado, el Dios Todopoderoso en su palabra ha establecido leyes, como también responsabilidades y deberes de las personas. En el mundo de hoy, en el cual vivimos, las personas están más pensando en los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, derechos laborales, derechos internacionales. Pero cuando se habla de deberes del niño, deberes del joven, deberes del marido, deberes de la esposa, deberes entre el trabajo, deberes con la comunidad, deberes sociales, deberes espirituales, deberes con Dios, y podríamos seguir continuando con aquellos que son deberes. Y en las Escrituras usted va a encontrar que el Dios Todopoderoso no solamente propone algunas cosas, sino que ordena las cosas tal como Él ha querido en su soberanía, para explicar y demostrar que todos los principios, las leyes, los consejos del Altísimo son santos, son sagrados, son bondadosos y siempre tienen la intención de darle paz y seguridad a las personas en toda su dimensión integral. Ahora, en el libro de Génesis, que es el origen de todas las cosas, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor le dice a Adán y Eva que pueden comer de todas las cosas que están allí en el huerto,
pero no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de él, ciertamente van a morir. Y ahí está la primera indicación de que el Señor crea todas las cosas para que Adán y Eva se alimenten y vivan y experimenten la dicha de la felicidad en el huerto del Edén, pero al mismo tiempo coloca una indicación, un mandamiento, un principio de que ellos no solamente están para vivir y disfrutar del huerto de Edén, sino que también son responsables de la estabilidad, de la fe y de la conservación de ese huerto que tenían, que el Dios Todopoderoso les había dado para vivir. En el libro de Éxodo capítulo 20, el profeta Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, recibe también una instrucción muy significativa, donde dice el texto que Dios no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Están todas las indicaciones, los consejos del Altísimo, pero al mismo tiempo aparece esta expresión: Dios no tendrá por inocente a aquel que es culpable. De una u otra manera, en cada situación hay responsabilidades de las personas. Entonces, mirando objetivamente la creación, el plan de Dios, el cómo el hombre ha fallado, se ha rebelado, ha querido hacer su propia voluntad, ha creado sus propias leyes para, entre comillas, buscar la estabilidad y seguridad en esta tierra. Pero quiero decirle que todas las leyes humanas son imperfectas, están sujetas a revisión constantemente. Solo la palabra de Dios, los mismos escritores sagrados dicen: la ley del Señor es perfecta. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra, dice el escritor sagrado. Entonces, en estos dos pasajes notamos que Dios ha hecho que sus leyes, sus palabras, sus mandamientos son perfectos y sirven como guía para limpiar el camino en el cercano futuro, como también en el lejano y en la eternidad. Entonces, el pasaje de hoy que hemos leído en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 5 al 10, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, le escribe a esta iglesia, a esta congregación y también a todos nosotros, hablándonos sobre características del juicio de Dios. En primer lugar, el juicio de Dios se manifestará sobre los incrédulos. Ahí en Juan 3:36, en el contexto del pasaje, habla acerca de que Dios envió a su Hijo para salvar la humanidad. Pero al mismo tiempo revela de que aquel que no quiere creer en Jesús, aquel que desobedece al Hijo de Dios, no verá la luz de la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, Dios por un lado nos muestra su amor, pero al mismo tiempo nos muestra la consecuencia de rechazarlo a él. Y eso es muy importante, donde usted y yo somos responsables de todas las cosas que Dios ha hecho, que nos ha mostrado y ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para morir y salvarnos. Pero si no lo aceptamos, si no creemos, si no lo recibimos como nuestro Salvador, la ira del Dios Todopoderoso caerá sobre nuestras vidas. En segundo lugar, la ira de Dios se manifestará también sobre los apóstatas. El libro de Hebreos es una obra que habla acerca de cómo las personas poco a poco se pueden ir enfriando y poco a poco se pueden ir deslizando o alejándose del Señor. La apostasía, en otras palabras, significa dejar a Dios, dejar al Señor, dejar de leer las Escrituras, dejar de congregarse en un lugar para recibir la palabra del Señor, o creerse que uno es autosuficiente y que no necesita congregarse. Ojo, que la misma Escritura dice que debemos congregarnos, como algunos que otras personas tenían por costumbre no congregarse, porque allí vamos a aprender a ser exhortados y aprender la vida de la piedad, la vida del amor, la vida del servicio. Entonces, en este pasaje de Hebreos, capítulo 10, los versículos 26 y 27, habla de aquellos que pecan voluntariamente,
sabiendo que lo que están haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. Una de las cosas que uno aprende con los años de servir al Señor es que Dios nos ve en todo lugar, escucha lo que decimos y conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Pero tenemos que mirar y valorar y tener alta estima y consideración la palabra del Señor, la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y salvarnos de la ira del Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura muestra que el destino final, la conclusión final de aquellos que no quieran aceptar al Señor y cometer la apostasía, será el hervor del fuego que devora a los adversarios. En tercer lugar, la ira de Dios se manifestará sobre los idólatras. El pasaje y el libro de Deuteronomio habla de aquellos que, y como idólatras, rechazan la palabra de Dios, son duros de corazón, son viciosos. Dios no les perdonará porque no han querido arrepentirse, y el Señor los expulsará y les enviará al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, este segmento a veces uno no quisiera tocarlo, pero por amor a usted y por amor a la verdad, Dios ha dejado todo el consejo escrito en su palabra acerca de la salvación como también la perdición. En cuarto lugar, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. El libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32, el apóstol Pablo muestra cómo la ira de Dios se manifiesta sobre los impíos que detienen y que se oponen a la justicia de Dios. Dios, en este caso, los entrega a impiedad, dando a entender que no es que Dios los coloque a propósito en un lugar para que el mal se enseñore de ellos, sino que como ellos rechazaron a Dios, no le dieron gracias, no le glorificaron, no lo reconocieron en sus propias vidas, Dios decide alejarse de ellos. Y cuando eso ocurre, el pecado, los demonios, la maldad se enseñorea de estas personas y hacen cosas horrendas, malignas y destructivas en contra de ellos mismos. Son dignos de muerte, dice las Sagradas Escrituras. Ahora, los pecadores, las personas y todos nosotros hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de escapar de la ira de Dios. ¿Cómo el hombre puede escapar de la ira de Dios? Dos consejos que la misma Escritura entrega. Primero, reconocer y aceptar que Jesucristo murió por mis pecados. Arrepentirme y volverme al Señor de todo corazón, de toda la mente y de toda la voluntad. Es lo que las Sagradas Escrituras muestra como el arrepentimiento verdadero. Y en segundo lugar, poner toda nuestra fe en Cristo Jesús, porque la palabra del Señor enseña que por la gracia de Dios somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, permaneciendo en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras enseñan que aquel que persevera hasta el fin, éste será salvo. La importancia de entregarnos, de rendirnos al Señor, al Dios Todopoderoso, hará que podamos escapar de la ira de Dios. Si usted aún no ha tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón para entregarse y rendir su vida a Él, es tiempo que lo haga. Pero aquellos que ya lo hemos hecho hace muchos años, debemos mantener vivo el fuego de Dios en nuestros corazones, mantenernos siempre fieles al Señor para que Dios vea que realmente somos sus hijos y demostrar con hechos y acciones que servimos al Dios Todopoderoso. Vamos a orar y agradecer que Dios sigue amándonos y cuidando nuestras vidas. Querido Dios, te damos gracias y te bendecimos por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, donde cada día, Señor, muestras tu bondad, tu misericordia, tu compasión, tu generosidad para con nuestras vidas.
Señor, danos la sabiduría, danos el temor reverente de Dios en nuestro corazón, para que así hagamos tu buena voluntad. Gracias te damos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga en todo tiempo. Muchas gracias.